¿Alguna vez has pensado que la peor traición es que alguien te abandone? Yo también lo creía, hasta que descubrí algo mucho peor. La verdadera traición no fue que mi hermana desapareciera. Fue descubrir que había planeado todo con semanas de anticipación y que me había convertido en parte de su plan sin que yo lo supiera. Todo comenzó en un aeropuerto. La agente de facturación levantó la vista de su computadora y me dijo una frase que todavía escucho en mis pesadillas. Señora, su boleto fue cancelado anoche por la persona que hizo la reserva. Pensé que era un error. Saqué mi teléfono para llamar a mi familia. Nadie respondió. Segundos después recibí un único mensaje de mi hermana. Solo decía, «Tú cuida a las niñas». Debajo del mensaje había una fotografía. 2 pequeñas de 7 años, mis sobrinas gemelas, sentadas completamente solas en la puerta de embarque, con sus mochilas moradas sobre las piernas, sin padres, sin equipaje, sin nadie que las abrazara, solo una nota escrita a mano. En ese instante sentí que algo estaba terriblemente mal. Corrí por el aeropuerto creyendo que mi hermana había sufrido un accidente, que alguien la había detenido, que había una emergencia. Pero cuando encontré a las niñas, la verdad fue mucho más aterradora. Su madre, mi propia hermana, había abordado un vuelo internacional. Las había dejado atrás deliberadamente y me había dejado a mí para recoger los pedazos de sus vidas. Pensé que aquello era lo peor que podía pasar. Estaba completamente equivocada, porque durante los siguientes meses descubrí que ese abandono no había sido un acto impulsivo. Había sido el último movimiento de un plan criminal cuidadosamente preparado, mientras miles de personas admiraban en Internet a la familia perfecta de mi hermana. Ella y su esposo estaban escondiendo una verdad capaz de destruir decenas de familias. Millones de dólares desaparecidos. Inversionistas engañados, documentos falsificados, y un secreto tan grande que incluso nuestra propia madre perdería todos los ahorros de su vida. Pero lo más difícil no fue enfrentar a la policía, ni a los tribunales, ni a los investigadores federales. Lo más difícil fue mirar cada noche a esas 2 niñas, ver cómo una de ellas dejaba su mochila junto a la puerta de mi casa, porque seguía creyendo que su mamá volvería por ella. 8 meses después, la mujer que las abandonó apareció inesperadamente frente a mi puerta. No vino a pedir perdón, no vino a abrazar a sus hijas, vino a pedirme un favor que podía destruir para siempre el futuro de esas 2 niñas. Y la decisión que tomé ese día cambió nuestras vidas para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia demuestra que la familia no siempre es quien comparte tu sangre, sino quien nunca te abandona cuando más lo necesitas. Solía creer que la peor traición era quedarse atrás. Estaba equivocado. La verdadera traición fue darme cuenta de que mi propia hermana lo había planeado todo el tiempo. Canceló mi boleto de avión, abordó un vuelo internacional sin mí y abandonó a sus hijas gemelas de 7 años en el aeropuerto sin nada más que una nota escrita a mano que decía que las llevaría. 8 meses después, ella se paró en mi cocina pidiendo un favor que habría destruido todo por lo que había luchado para proteger. Mi nombre es Emma Carter, y la mañana en que mi vida cambió para siempre comenzó en el mostrador de facturación del aeropuerto. La agente de la aerolínea miró su computadora, frunció el ceño y explicó en voz baja que mi boleto había sido cancelado la noche anterior por la persona que reservó nuestra reserva familiar. Antes de que pudiera siquiera procesar esas palabras, ella agregó algo aún más impactante. Toda mi familia ya había abordado el vuelo sin mí. Confundido y aterrorizado, agarré mi teléfono esperando que alguien explicara lo que estaba sucediendo. En cambio, encontré un mensaje de mi hermana mayor, Lauren. Simplemente decía: «Deberías cuidar a los niños». Adjunto, había una foto de mis sobrinas gemelas de 7 años sentadas solas en la puerta de embarque, con sus pequeñas mochilas moradas descansando en sus regazos. No había ningún adulto a su lado, ni disculpas ni explicaciones, solo esa única foto. En ese momento, pensé que era lo más cruel que Lauren podría hacer. No tenía idea de que era solo el comienzo de una pesadilla que cambiaría todas nuestras vidas. La seguridad del aeropuerto me escoltó escaleras abajo, donde encontré a las niñas asustadas, exhaustas y haciendo todo lo posible por no llorar.
Lauren no había dejado nada atrás, excepto una nota escrita a mano diciendo que los recogería. Ella y su esposo habían abordado un vuelo internacional sin sus hijas, dejándome a mí como su único lugar seguro. Me decía a mí mismo que mi hermana llamaría dentro de 1 o 2 días con alguna explicación increíble. Esa llamada telefónica nunca llegó. Mirando hacia atrás, tal vez debería haberlo visto venir. Al crecer, Lauren siempre fue la favorita. Era hermosa, extrovertida y le encantaba ser el centro de atención. Yo era la hermana callada y confiable que resolvía problemas mientras todos los demás recibían elogios. Años más tarde, Lauren convirtió a su familia perfecta en una exitosa marca de estilo de vida en línea. Miles de personas admiraron su matrimonio perfecto, su hermosa casa y sus hijos sonrientes. Lo que nadie sabía era que toda la vida que mostró en las redes sociales se basó en mentiras. En ese momento, había pasado 6 años ahorrando para mi sueño. Yo era una enfermera pediátrica que finalmente había sido aceptada en un programa de enfermeras practicantes en todo el país. Mi futuro estaba planeado hasta el más mínimo detalle. En lugar de empacar para un nuevo comienzo, de repente me hice responsable de 2 niñas desconsoladas que dormían con la luz del pasillo encendida porque creían que su madre volvería cualquier noche. Todas las noches, una de las gemelas empacaba silenciosamente la misma mochila morada con pijamas, un cepillo de dientes, su conejo de peluche favorito y una caja de jugo fresco antes de colocarla junto a la puerta de mi casa. Ella quería estar lista cuando su mamá finalmente regresara. Nunca moví esa mochila porque sabía que llevaba algo mucho más pesado que la ropa. Llevaba esperanza. Solo unos días después, los servicios de protección infantil iniciaron una investigación y la verdad se fue revelando lentamente. Lauren y su esposo habían vaciado en secreto su casa antes de irse. Sus armarios estaban medio vacíos. Los avisos de ejecución hipotecaria cubrían el mostrador de la cocina y los registros financieros habían desaparecido. Estas nunca habían sido unas vacaciones familiares. Había sido una fuga cuidadosamente planeada. Entonces los investigadores federales llegaron a mi puerta con noticias aún peores. Lauren Husband había estado ejecutando un plan masivo de fraude de inversiones que robó millones a personas inocentes, incluidos amigos, vecinos y jubilados. Mi propia madre había perdido sus ahorros para la jubilación porque confiaba en su hija. Aún más desgarrador, Lauren no era una transeúnte inocente. Ella había firmado documentos, promovido la empresa y ayudado a convencer a la gente de invertir. Mientras el caso criminal crecía, me concentré en proteger a las niñas. Luché por la tutela temporal y documenté todo. Cada visita al médico, reunión escolar, cita de terapia, recibo y conversación iban en un cuaderno. Pensé que simplemente me estaba manteniendo organizado. No me di cuenta de que estaba construyendo la evidencia que algún día salvaría su futuro. Semanas después, Lauren finalmente se puso en contacto conmigo. Ella no preguntó si sus hijas estaban sanas. Ella no preguntó si lloraban por la noche o si la extrañaban. En cambio, exigió que enviara sus pasaportes por correo al extranjero para que pudieran unirse a ella. Por primera vez en mi vida, le dije a mi hermana una palabra simple. No. Fue la palabra más dura que jamás había pronunciado, pero se convirtió en el momento en que finalmente dejé de vivir a su sombra. Meses después, todo colapsó. Su esposo fue arrestado en el extranjero. Su dinero desapareció y Lauren regresó para enfrentar cargos federales. 8 meses después de abandonar a sus hijas, ella entró a mi cocina con documentos legales. Ella se ofreció a renunciar a sus derechos parentales para que yo pudiera adoptar a las niñas. A cambio, ella quería que mintiera a los fiscales alegando que el abandono del aeropuerto había sido simplemente un malentendido. También quería fotografías con las niñas antes de la sentencia para poder convencer al juez de que todavía era una madre amorosa. Por un breve momento, casi acepto. Las niñas podrían tener estabilidad permanente sin años de batallas legales. Pero entonces, me di cuenta de algo que lo cambió todo. Si aceptaba su oferta, les estaría enseñando a esas niñas que la verdad siempre se puede intercambiar por conveniencia. Deslicé los papeles sobre la mesa y en voz baja le dije que no. Prefiero pelear la batalla legal más dura de mi vida que construir su futuro sobre una mentira.
Antes de que Lauren pudiera responder, las gemelas entraron por la puerta principal. Ella sonrió y abrió los brazos, esperando que corrieran hacia ella. En cambio, una niña pequeña me tomó de la mano y simplemente preguntó si su madre se quedaría a cenar. El otro miró alrededor de la habitación antes de decir con calma, «Esta es la tía Emma House». En ese momento, mi hermana finalmente entendió que ya había perdido la única audiencia que realmente importaba. Un año después de encontrar a esas niñas sentadas solas en el aeropuerto, la corte rescindió oficialmente la patria potestad de ambos padres. Poco después, las adopté como mis propias hijas. La noche anterior a la audiencia de adopción, mi sobrina mayor desempacó en silencio la mochila morada que había estado junto a la puerta de mi casa todos los días durante casi un año. Lo dobló con cuidado, lo colocó en el estante del armario y se alejó sin decir una palabra. Ya no esperaba a alguien que ya había decidido irse. Hoy en día, esa mochila morada todavía se encuentra en nuestra casa, pero significa algo completamente diferente. Me recuerda que el verdadero amor nunca se mide con imágenes perfectas, hermosos discursos o miles de extraños animándote. El amor verdadero aparece silenciosamente todos los martes ordinarios. Ayuda con la tarea, deja la luz del pasillo encendida, cumple sus promesas y nunca se aleja.